Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Anteriormente estuvimos viendo la estructura de una página web desde el layout, ¿cierto? Desde cómo se ve. Ahora vamos a empezar a ver las etiquetas o los componentes de HTML que nos van a ayudar a estructurar esta página. Entonces lo primero que vamos a ver sería el doc type. Normalmente esto siempre se debe colocar al inicio de nuestro documento. ¿Qué hace el doc type? Es muy importante porque le va a decir a nuestro navegador qué lenguaje estamos usando y qué versión de ese lenguaje estamos usando para escribir nuestro código. Para el navegador es muy importante saber esta información, o sea, saber el tipo de lenguaje y la versión, porque dependiendo de esta versión va a cambiar la estructura de nuestra página web y además podría verse diferente en algunos navegadores como Firefox, Chrome o Internet Explorer. Bueno, ahora Edge va a cambiar dependiendo de esta versión. Además, dependiendo del tipo de documento que nosotros especifiquemos, se van a hacer validaciones de las etiquetas que usamos y se va a poder determinar si esta sintaxis, el navegador va a poder determinar si esta sintaxis se escribió de forma correcta o si tiene de pronto algún error. Después de esta declaración para nuestro navegador, vamos a escribir la etiqueta HTML. Como ven, esta etiqueta sí tiene una de apertura y una de cierre, que sería esta, es decir, que se divide en dos. La diferencia es simplemente este slash que podemos ver después del símbolo de menor que. Casi siempre esta etiqueta de HTML va a ser la primera que vamos a escribir. Como les comentaba, esto es más una declaración que una etiqueta. Esta vendría siendo nuestra primera etiqueta en el documento. Es muy importante también porque va a representar la raíz de nuestro documento y todos los elementos o nuevas etiquetas que vamos a escribir van a heredar o van a ser descendientes de HTML. Una vez hayamos declarado nuestro tipo de documento, hayamos colocado nuestra etiqueta de HTML de inicio, vamos a declarar una que se llama head. También tiene una etiqueta de apertura y una de cierre. Esta etiqueta es muy importante porque en ella van a ir los enlaces a otros elementos. ¿Los enlaces a qué? Podemos enlazar nuestro documento HTML con nuestro documento de estilos de CSS, que más adelante les vamos a ver también. También podemos usarlo para enlazar nuestro documento de scripts, por ejemplo, de JavaScript. Nuestro documento de JavaScript lo podemos enlazar desde head. Podemos declarar el título de nuestra página, por ejemplo. Una vez declaramos nuestro head, podemos incluir en él nuestra siguiente etiqueta importante, que sería la etiqueta meta. Esa etiqueta es una abreviatura de metainformación y básicamente nos sirve para dar información de nuestro documento también al navegador, porque los navegadores van a buscar o van a rastrear información dentro de los metas que tenga nuestro documento. Pueden llevar muchísimas instrucciones, ya lo vamos a ver en un ejemplo, y podría indicarle al navegador, por ejemplo, cómo debe renderizar nuestra página o si debe realizar ciertas acciones específicas en nuestro documento. La etiqueta meta tiene varios atributos, pero entre ellos hay dos importantes, uno que sería el name y otro que sería el content. El name básicamente nos sirve para dar el nombre que se asocia con la metainformación que le vamos a dar, y el content básicamente son los datos que se van a asociar con ese nombre. Entonces, ¿cómo usamos el name y el content para darle instrucciones a nuestro navegador? Entonces, por ejemplo, podríamos colocar en el nombre Google y en el content podemos colocar no translate. Un tipo de función como esta, o declaración como esta, le podría indicar al navegador que esta página no se puede traducir, es decir, que la persona que quiera traducirla no lo va a poder hacer, solo va a estar en el idioma que nosotros definamos. Eso es simplemente un ejemplo de un meta que podríamos usar para decirle cierta información o darle cierta instrucción al navegador cuando lea nuestra página web. Y ya con eso terminaríamos nuestro video de hoy. Espero que haya quedado claro los conceptos que vimos. Recuerden, doctype para declarar el tipo de lenguaje y la versión del documento. Head va a ser nuestra etiqueta que inicia los componentes y va a ser la raíz de nuestro proyecto. El head nos va a servir para enlazar los estilos de CSS, para enlazar las hojas de JavaScript, por ejemplo, con scripts como tal que hagan funciones.
y los meta nos va a servir para darle información al navegador y para darle además instrucciones. Y ya esto sería todo, nos vemos en un próximo video, espero que estén muy bien.